Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Continuamos presentándoles la serie Otros Ojos para ver el Prado, con pequeños documentales donde se comentan con otra visión algunas de las obras maestras del Museo Español El Prado, uniendo la sapiencia de los especialistas en arte con las ideas que dichas obras inspiran a conocedores en otras esferas como la científica, la filosófica o social. Ya comenzamos. El Museo del Prado recibe la visita de unos 6 millones de personas al año. La permanente limitación de su espacio explica que exhiba solo una reducida selección de sus obras, unas 900 en total, de su inventario de 8.000. Esto hace que esta pinoteca sea considerada como la mayor concentración de obras maestras por metro cuadrado del mundo. Estamos ante un sitio que tiene miles de retratos y sin embargo hemos elegido uno para hablar del autoconocimiento, de la identidad, que sin duda es una de las obras más singulares de toda la historia de la pintura, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que te atrae más de este cuadro, en el contexto en el que podemos hablar de él. Bueno, lo primero que tendría yo que decir es que al encontrarme probablemente con Tiziano, con un retrato de estas características, que pasa por ser uno de los epicentros de la pintura, lo primero que uno piensa es en dónde está, y esto es un depósito extraordinario de experiencias altísimamente vividas y formidablemente expresadas, ¿no? Eso me da mucho que pensar, y claro, aquí tenemos, me lo dices tú y más o menos lo podía uno saber, estamos ante el retrato de los retratos, ¿no? Estamos ante un autorretrato yo creo que muy importante, y además yo creo que a Tiziano le gustaría saber que el autorretrato había acabado en un museo. Es decir, yo creo que este autorretrato tiene mucho de la reflexión que tiene el propio Tiziano sobre su lugar en la historia del arte, y está hecho en un momento muy determinado de su carrera, cuando él es muy consciente de que se está acercando a la muerte, está realizado a una edad ya muy avanzada, y donde en ese momento se está, de alguna manera, escribiendo la primera historia de la pintura, y él dice, bueno, ¿cuál va a ser mi lugar en esa historia de la pintura? Es decir, ¿cómo voy a pasar a la posterioridad, ¿no? Y hace este retrato, que en principio probablemente incluso se lo quedara para sí, y como una forma de dejar constancia de probablemente cuáles eran sus ideas estéticas, sociales, pero también sobre todo cuál era su lugar en esa historia de la pintura que están haciendo entonces como disciplina, y en la que él, que es un pintor muy consciente de su talento y también muy interesado en su situación social e histórica, pues lo hace, ¿no? Sí, en la historia de la pintura yo me perdería más, claro, y para eso estamos aquí contigo, pero claro, en la historia hay un pensador que considera que en realidad la humanidad ha ido protagonizando en el plano de su autoconciencia algo así como el giro del proceso natural, dándose la vuelta y reconociéndose como físico, como biológico, como colectivamente consciente de sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde sorprende un autorretrato de ese tipo, que por una parte está hecho en el epicentro del imperio, pero que da unas notas de expresividad y de alta conciencia de un individuo que está interviniendo en convertir en perenne lo efímero del imperio del mundo, que realmente es digno de consideración, pero especialmente por eso, porque lo que surge es un individuo con la conciencia de que su actividad artística es capaz de desempeñar un papel histórico verdaderamente relevante, ¿no? No sé si es excesiva mi interpretación. No, yo creo que uno de los grandes atractivos de este retrato es precisamente el modo como se combinan lo individual con lo social histórico.
Es decir, que el pintor, por un lado, se presenta como el resultado de una ascensión social determinada, es decir, él se presenta aquí como pintor y caballero, es decir, por un lado como pintor porque aparece con un pincel en la mano, por otro lado como caballero porque aparece con esa cadena de oro que lo acredita como conde palatino y caballero de la Espuela de Oro, que es algo que le ha dado Carlos V, pero al mismo tiempo con esa mirada fija probablemente en la posterioridad, es decir, y en lo que es la idea misma de la pintura, que no es tanto una actividad manual que se hace con la mano, sino con un cerebro que es el que al fondo activa, ¿no?, el pincel, ¿no? Sí, cuando venimos con las ciencias a cruzarnos con la pintura, uno puede estar pensando fundamentalmente en que vamos a intentar explicar las claves sobre lo pictórico y sobre la capacidad que tenemos de expresar en los cuadros y la capacidad de reconocer después lo que se ha pintado en los cuadros. Y claro, se nos puede escapar que también las ciencias, sobre todo las ciencias sociales, las ciencias humanas y sociales de nuestra época, nos han ido haciendo ver que los seres humanos fundamentalmente lo que somos es colectivos y que nuestra propia conciencia de nosotros mismos y nuestra propia conciencia de nuestra historia son en realidades colectivas. Una cosa que a uno le sorprende cuando le plantean acercarse a fenómenos extraordinarios de la actividad plástica en la historia es precisamente cómo los grandes pintores han podido intervenir decisivamente en los cambios en la forma de entender la vida humana y el papel, por ejemplo, de la individualidad en la vida humana. Estaba recordando que es pues, quizá el pintor de corte por excelencia. Y sin embargo, aparecen esos atisbos de su propia autoconciencia muy seria, de una individualidad que hace las cosas distintas. Sí, eso es muy interesante porque supuestamente el pintor de corte es el que cede por completo su individualidad en favor del rey o el cortesano al que tiene que retratar, pero aún así no es solamente eso, es decir, los mismos reyes, los mismos monarcas sabían que no era lo mismo que le retratara a cualquiera y que además muchos de estos grandes pintores tenían una propia forma de ver el mundo y una propia forma de mostrarlos. De hecho, hay un pequeño axioma de la época que dice que de la misma forma que Alejandro ensalzó a Apeles cuando le ennobleció, también Apeles ensalzó a Alejandro al plasmarlo con sus pinceles. Es decir, que los pintores evidentemente tienen una forma absolutamente decisiva de interpretar la realidad, de interpretar la naturaleza, pero también cada uno de interpretarlo a su propio modo, ¿no? Y eso es algo que se apreciaba extraordinariamente, ¿no? Esa forma personal que tenía cada uno de ver el mundo a través de sus propios ojos. Sí, solemos pensar, decía antes, en la ciencia para intentar explicar estas cosas, ¿no? Quería antes iniciar un giro diciendo que a veces son los grandes ejemplos de expresividad humana los que cambian la visión de las cosas, ¿no? En realidad, la actividad científica ha sido un descubrimiento paulatino de cómo la actividad colectiva dominada por el afán de saber, pero sometida a un control riguroso, pues es en realidad un tipo de diálogo sutil, muy cuidadoso, progresivamente aprendido, que además de permitir entender mejor los fenómenos naturales, porque en el fondo es un sutil diálogo con la física, con la biología, etcétera, etcétera, en realidad es una actividad humana que supone una ganancia progresiva de conciencia acerca del tipo de ser natural que es el ser humano. Lo sorprendente es con qué nivel de agudeza los pintores estaban descubriendo, por lo menos, el papel que tiene de verdad el individuo en los procesos históricos, ¿no? Nosotros no plantearíamos las cosas con ese nivel de afirmación de lo individual por encima de todo, aunque fuese lo individual ante el imperio. Ahora nosotros plantearíamos las cosas de una manera muchísimo más solidaria, muchísimo más, bueno, pues como creo que son las formas de entenderse a sí misma la humanidad a partir de la ciencia, entendida fundamentalmente como una ética de la autocorrección de la creencia. Sin embargo,
encontrarse aquí cruzando el arte y la ciencia, y precisamente en un momento en el que lo que aparece es, en medio del imperio, el sello de la individualidad, es verdaderamente una experiencia formidable. Una de las razones por las cuales Tiziano supo mantener ese sello de individualidad es porque fue un artista cortesano absolutamente atípico. Es decir, la grandeza de Tiziano es que nunca se dejó atrapar por la jaula de cristal que era la corte. Es decir, constantemente fue invitado a unirse a la corte. Él lo hizo solamente de forma absolutamente puntual porque dijo que él no abandonaba Venecia. Él sabía que en el momento en que él abandonara Venecia, es decir, que abandonara esos cientos de kilómetros que lo ponían al margen de la corte, iba a perder su libertad y por lo tanto iba a perder gran parte de su propio ser. De hecho, él fue lo suficientemente inteligente para señalar el camino a otros artistas posteriores y sin duda el que mejor aprendió esa lección fue el primer propietario conocido de este cuadro, que fue Rubens. Rubens fue un pintor de corte, pero que nunca quiso vivir en la corte, era súbdito también del rey de España, siempre prefirió quedarse en su casa. En una República de Venecia, que hay que reconocer además, hay que recordar que era probablemente el sitio más libre de Italia, ¿no? Es decir, donde podía ejercer esa libertad. Este cuadro, perdóname que le interrumpa, ¿qué expresa para un experto como tú? Hombre, ¿Grandeza o la grandeza de la pintura? Pues yo creo que representa ¿La grandeza del pintor o la grandeza de la pintura? Yo creo que ambas cosas, porque yo creo que es una obra profundamente metapictórica y además yo creo que también es algo que probablemente porque sabemos lo que pasó después de que hiciera este cuadro, es profundamente conmovedor. Esto es en cierta medida el canto de cisne de un pintor que poquísimos años después va a empezar a tener unos tremendos problemas físicos, probablemente tuviera Parkinson. Yo siempre me he preguntado hasta qué punto no lo tenía ya, es decir, si te das cuenta el pincel que coge, lo coge desde muy cerca, cuando normalmente los pinceles que se utilizaban eran mucho más largos para pintar desde lejos. Esto probablemente sea el de un hombre cuya mano le temblaba y curiosamente la mano es la parte menos diáfana de toda la composición. No es el tema del reconocimiento de la propia persona como clave de la identidad, como la estudiamos y la sabemos contemporáneamente, pero es una forma inicial extraordinariamente fuerte y que claramente exhibe que el arte está reclamando la atención hacia la persona como enfrentada al mundo. Él sabe que le ven y yo creo que él sabe que le van a ver como a los grandes hombres del mundo clásico, que son los que han llegado prácticamente todos a nuestros días a través de medallas, es decir, de perfil. Es decir, el que él elija el perfil, que como es un unicum, no hay más autorretratos en perfil, lo asimila inmediatamente a las medallas de los emperadores antiguos, que son la imagen que pasa a la posteridad. Estamos delante de una de las obras más interesantes de Goya porque da pie a hacer sobre ella muchas reflexiones por su complejidad, ¿no? Es una obra que él pinta en 1814, es decir, es un hombre ya mayor, completamente formado. Y a pesar de eso, a pesar de que está formado y de que en esta obra hace un planteamiento nuevo de un hecho como el que está representando, que es la ejecución de un grupo de personas, pero sin embargo él se plantea siempre un diálogo con el pasado, ¿no? Él está aquí, en esta composición, hablándonos también de Velázquez, es decir, la técnica con que está pintada esta obra, incluso aunque ya Goya tiene su propia técnica, resale a la técnica de Velázquez y al mismo tiempo, más atrás, a la técnica de Rubens y a la técnica de Tiziano como origen de esta forma de pintar al óleo, ¿no? O sea que es una consecución de pasos hasta llegar hasta este momento, ¿no? A su vez, Goya también, con esta obra en concreto, que está en el Museo del Prado desde mediados del siglo XIX, influye en otros artistas que van a continuación. El caso más patente, más evidente y más importante también es el de Manet. Manet pintó
4 o 5 años después de venir a Madrid y de pasearse por el Museo del Prado y de ver Velázquez y Goya, pintó una obra importantísima, muy política y combativa, que fue la ejecución de Maximiliano, del emperador Maximiliano. Y esa obra está realmente basada, si él no hubiera visto los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, no la hubiera podido pintar nunca, ¿no? O sea, es decir, está basada en eso, la situación del pelotón de ejecución, no solo la técnica, sino también la composición completa. Y a su vez hay otra obra ya en el siglo XX muy importante, que son los fusilamientos de Corea de Picasso, que también es una obra que surge de una composición como esta, ¿no? del terror que impone un pelotón de ejecución tan cerca de los ejecutados y con la luz encima de ellos, ¿no? Con la luz del farol aquí encima de ellos. Es decir, yo creo que es una obra que va uniendo toda una tradición y al mismo tiempo la va pasando hacia generaciones de artistas posteriores. Pues del mismo modo que me explicas que este cuadro tan importante, tan conocido de Goya, recoge una tradición y a la vez él mismo es tradición para autores posteriores, imagino que muchos de los cuadros que hay en este museo están relacionados, interrelacionados por los lazos de admiración que unos autores han procesado sobre otros y por lo tanto de las enseñanzas que unos han ido transmitiendo hacia otros. Algo parecido sucede en general a otro nivel con los cuadros y con todo lo que existe y es material, que es que todo tiene una influencia gravitatoria, todo lo que es material influye, ejerce una atracción gravitatoria sobre toda la otra materia. Estos lazos materiales, esta comparación entre la interacción gravitatoria de los propios cuadros de cualquier objeto material y la influencia de unos cuadros sobre otros, ambos lazos, el artístico y el puramente físico, no es un tipo de comparación completamente exacta porque mientras que entre dos objetos la atracción gravitatoria siempre es recíproca, no siempre la influencia es recíproca y no siempre puede serlo. Por ejemplo, nunca podremos saber qué hubiese pensado Velázquez de la obra de Goya. De todas formas, para hablar de la gravedad, me gustaría retrotraerme a un siglo antes del nacimiento de su descubridor, que como todo el mundo sabe fue Isaac Newton, en concreto al año 1543. En este año, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico publicó su obra sobre las revoluciones de las esferas celestes, un libro en el que situaba al Sol y no a la Tierra en el centro del universo tal como entonces se conocía. Y bueno, hasta ese momento las ideas de los autores antiguos, de los autores clásicos, eran consideradas incuestionables. Pero Copérnico, al negar con elocuencia las ideas griegas sobre astronomía, atacaba directamente el principio de autoridad imperante, el Magister Dixit, o muchas veces el Aristóteles Dixit, y abría el camino para que otras ideas antiguas fuesen cuestionadas. Por ejemplo, siempre se había creído que cuanto más pesase un objeto, con mayor velocidad caería. Esto lo había dicho el gran maestro Aristóteles, gran maestro de la antigüedad, y hasta cierto punto lo dice la experiencia si uno se fija en cómo cae una hoja de un árbol y cómo cae una piedra. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVI, un joven científico, por entonces un joven científico, Galileo Galilei... Ay, por cierto, cuando vas a Pisa, todo el mundo te dice que allí se hizo este experimento de la gravedad, dejando caer la manzana desde la torre de Pisa. ¿Eso es verdad? Bueno, lo que es verdad es que Galileo Galilei demostró que Aristóteles no tenía razón, se equivocaba, y que dos objetos que pesasen lo suficiente como para que el freno que ejerce el aire fuese insignificante caerían a la misma velocidad. Como Galileo era de Pisa, es famosa la historia de que se subió a la torre inclinada y dejó caer 2 balas de cañón de distinto peso y así demostró su teoría. También esta anécdota, ¿no? También se le atribuye a Newton algo parecido a lo de la torre de Pisa, ¿no? Bueno, digamos que la historia de Galileo subiéndose a la torre de Pisa y la de Newton cayendo en lo de la gravedad por ver caer una manzana, son como mínimo discutibles. Probablemente sean ejemplificaciones de procesos mucho más complejos. En todo caso, lo que sí es seguro es que Newton pensó en por qué un objeto material, cuando se queda sin apoyo, como por ejemplo una manzana al caer de un árbol, cae de manera perpendicular al suelo y en cambio la luna, que no tiene apoyo, no cae.
El investigar este tipo de cuestiones, intentar responder a estas cuestiones, le llevó a enunciar su ley de la gravitación universal, que es una sencilla fórmula matemática, muy sencilla, que lo que viene a decir es que dos cuerpos se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. Esto lo que viene a significar es que un objeto cualquiera tiene una mayor influencia gravitatoria cuanto mayor es su masa y a medida que nos alejamos de él, esa influencia decrece rápidamente. La influencia de Goya, la que recibió de Velázquez, bueno, y seguramente otros maestros, y también me has hablado en concreto, por ejemplo, de la influencia que este cuadro proyecta sobre Picasso. Yo quisiera hablarte de, si hemos empezado con Copérnico y luego hemos pasado a Newton, el tema de la gravedad, digamos, se cierra un poquito, o al menos tiene una cierta continuación en Einstein. Einstein, digamos, en su teoría de la relatividad hace una descripción mucho más amplia del universo de la que hace Newton en su ley de la gravitación universal. Por ejemplo, Newton no explica el porqué de la gravedad, él solo la describe y la cuantifica. Einstein sí lo hace. Entonces, las leyes físicas de Newton lo que funcionan bien para situaciones cotidianas en que las distancias y las velocidades no son muy grandes. Ahora bien, en estas situaciones, de hecho, las ecuaciones de Einstein equivalen a las de Newton, pero cuando se trata de grandes distancias y grandes velocidades, las ecuaciones de Einstein siguen funcionando y las de Newton ya no funcionan. Entonces, quisiera aclarar que esto no implica decir que el talento científico de Einstein fuese superior al de Newton. Newton al menos se le relaciona con la frase esta de que si había conseguido ver más allá que los demás era porque se había subido a hombros de gigantes. Goya hace una cosa completamente nueva aquí, que no han hecho Velázquez ni nadie hasta este momento. Es decir, aquí las víctimas son el pueblo, los que están siendo ejecutados son el pueblo. Los que ejecutan son los soldados que representan el poder. Y hasta ese momento la guerra, la representación de la guerra en el arte occidental, desde el siglo, sobre todo desde el siglo XVI, con las primeras batallas grandiosas que hay en el Vaticano de Rafael y su escuela, y con posterioridad es una guerra nobilísima, es decir, es una guerra noble. Por un lado está el poder fantástico y por el otro lado los pobres vencidos que quedan allí muertos. Sin embargo, Goya hace, y además son choques entre dos ejércitos paralelos, en el cual uno es el victorioso y el otro ejército es el que es derrotado. Pero Goya lo que hace, y eso es completamente nuevo ya, es que por un lado está el ejército y el poder, un poder anónimo, porque sabemos que son los franceses y los españoles, pero están de espaldas y no sabemos nada. Es entre el ejército, es decir, entre el poder del Estado y el pueblo. Es un concepto muchísimo más moderno el que él experimenta aquí, que hasta ese momento no se había hecho. Y seguramente esa puede ser una de las razones por las cuales este cuadro no le gustó al rey, ¿no? Y seguramente, a pesar de que lo había encargado, no lo expone. No hay noticias de que se expusiera justo cuando Goya lo pinta. Se expone después y además de una forma bastante escondida, porque a lo largo del XIX España tiene muy buenas relaciones con Francia otra vez, hay apoyos políticos continuos, con lo cual la exposición de este cuadro en el Prado era políticamente incorrecta y pensamos que no se expone hasta ya más adelantado el siglo, cuando las cuestiones estas ya no tenían tanta importancia. O sea que hay, por un lado, una tradición que él recoge, fundamentalmente técnica. También había visto, pues no sé, cosas como las lanzas, ¿no? Que es una escena de guerra también importantísima. Pero al mismo tiempo plantea algo completamente nuevo, ¿no? Que es el papel del pueblo, y el papel del pueblo ante el opresor o ante el poder, ¿no? Político. Es una novedad. Tradición y modernidad. Sí. Un lienzo, además de irradiar luz y rodearnos en el encanto de sus numerosos colores e ilustraciones, manifiesta las costumbres de la sociedad en un resumen de historias que reúnen, además, las concepciones y angustias de su autor.
Otros ojos para ver el Prado es una unión provechosa de la gnosis artística de sus conservadores con especialistas en temas científicos, filosóficos y humanos. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar el arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Hasta entonces.